Los pasos para sembrar un café son 5. El primero es limpiar el terreno, que quede bien limpio. Como a los 17 años salí, me volé del lado de mi papá. Me volé porque mi papá era muy estricto. Me fui a buscar un trabajo, salir adelante por mí misma. No sé cómo cometí el error, me conseguí un muchacho, me enamoré. Era muy difícil, entonces fui madre soltera. A los años mi padre me llamó y me dijo que volviera a la casa. Trabajé un tiempo ahí, pero pues la situación era muy dura. Entonces cogí y le dije a mi padre que me cuidara a los niños y me fui de cocinera. El segundo es trazar bien el terreno para que no queden torcidos los surcos. Me iba bien en el trabajo, vine por mis hijos y me lo llevé y me compré una tierrita y me puse un negocio de barrotes. Pasaba a la gente, los que mandaban allá, cuando un día llegaron y me dijeron que les diera posada. Como usted sabe que cuando ellos mandan uno pues tiene que asumirse en ese sitio a lo que ellos digan. Me acosté con la niña, el niño en la misma pieza. La niña en la noche ya se volteó y no dormía, ella no dormía. Yo le dije, mamita, ¿viste que le duele? Me decía el estómago. Pero yo le dije, espere mamá, mijita, que yo voy y pongo una olla y le hago una aromática y vuelvo. Prendí eso, no me demoré 10 minutos, volví de ella. Ya no estaba la niña. Tercero, toca hollar con unas medidas que sean exactas, que esté bien profundo. Entonces cogí camino, salimos como 1 hora más tarde. No, ya no podía caminar de la angustia, del desespero. Yo estaba muy mal, Cuando yo miraba a mi hijo que iba al lado mío, yo dije, no, yo le pido a Dios que me dé fuerzas para recuperar a mi hija. Cuando llegamos como a las 6 de la tarde a San Juan, dije, ve, no me vieron pasar la niña aquí. Dijo, dijo, sí. ¿Y sabe qué? Dijo, esta noche van a hacer una reunión aquí, dijo, en ese pueblo. Y me fui a escuchar allá la reunión y pedí la palabra. ¿Por qué se me llevan la niña? Le dije, si es una menor de edad y mi única hija. Ya no hay nada que hacer. Yo le dije, no señor, le dije, porque es mi hija y será que usted no tiene madre o nunca ha tenido una madre. Te vamos a sancionar, me dijo. Va tremendo, pero yo por mi hija hago lo que sea, le dije. Y cuarto, tiene que echar los abonos con medidas exactas. Al otro día ya eran las 6 de la mañana, otra caminada, como 9 horas. Cuando ya llegaron al pueblo, ahí mismo le caí. Quiero hablar con mi hija, le dije. Cuando ya bajaba la niña, uniformada, ella me dijo, madre, ya no me puedo volver, eso fue lo único que me dijo. Había una muerte de un comandante. Cuando ya vino, que no, que fuera dentro de un mes, dije, es mi única hija y yo me la quiero llevar, a eso vine, aquí estoy. Le dije. Y quinto, sembrar el árbol, que tiene que mirarle la raíz para que no vaya a ir el árbol torcido o la raíz torcida y apretarlo bien. Me bajé a esa carretera sentada ahí llorando, yo le dije, ¿ahora qué hacemos, hijo? Al frente había una casa, le comenté a la señora, le dije, esto me pasa así y así. Usted es bien fuerte, dijo, pero entonces complete su meta, me dijo. Vaya mañana, yo le digo por dónde es. Venga, llegué a la casa de ellos, de una cogieron las armas y me apuntaron. Y le dije, vengo por mi hija, le dije, aquí me siento y aquí lo espero, le dije. Se quedó pensando así, el señor ese. Bueno, señora, yo la dejo que se la lleve. Ya cierto, a los 20 minutos ya venía la niña y ya venía con otra cara diferente, ya venía riéndose la niña. Yo la cogí, la abracé cuando venía el comandante. Dijo, señora, le digo una cosa, usted la puede coger e irse, pero si usted le pasa algo en el camino de aquí hasta donde usted vaya, no es culpa mía, dijo. Y bajamos a la casa y como llegué a la carretera me entré a esa casa. Cuando ya pasaba un carro, y yo le alcé la mano a ese carro y ahí mismo dijo, caminen. Y ese carro me sacó. Para mí el campo es un territorio de vida. Pues yo sembré café como para sanar mis heridas, trabajar en el campo,
donde yo pueda enseñarles a los demás niños. Entonces siempre es necesario echarle la tierra e irle apretando para que ella va quedando firme. Mira. Le echo por acá. Uy, una lombriz. Mire, entonces le echamos por todos los lados y le apretamos, ¿sí? ¿Cierto? Trabajar entre mujeres campesinas nos ha servido mucho porque tenemos esa confianza entre las mujeres. Nos contamos las experiencias, todo lo que nos ha pasado y también eso nos ha servido mucho para empoderarnos como mujeres, nuestros derechos y en todos los ámbitos que hay como mujeres rurales que a veces no sabemos. Y mi vida es esto, sembrar estas semillas y replicarlas con mis compañeros. A ver si algún día aprendemos a comer limpio. Pues mi cabeza de a campo, a monte, a montaña. Ay, amor del bueno. Para mí, para las mujeres, que el Estado debe hacer era que haga algo porque no violen más a las niñas, para que no las recluten. Y las mujeres para que tengan un buen empleo, una buena salud, que tengan una vivienda digna. Yo aprendí que las mujeres tenemos derecho de hablar, de dejar el miedo. Lo que los hizo cambiar de opinión a ellos, creo que fue la valentía, porque yo no fui llorando. Yo me sentí una mujer fuerte en ese instante, pero por dentro estaba destrozada, claro. Por fuera yo demostraba que yo era capaz de eso y de mucho más. Para mí cambió un descanso en mi alma. Saber que yo tenía a mi hija, mis hijos al lado. No tengo que tener rabia con nadie, porque si yo le guardo odio a esa persona, voy a inculcarle odio a mis hijos y con ese mismo odio nunca vamos a vivir en paz. Bueno, para no repetir, hay que sembrar esperanzas.